Reporte 100. Tengo al coordinador de proyectos de Médicos Sin Fronteras esta mañana, Gordon Finkbeiner, a quien le agradezco que nos tome esta llamada de teléfono. Gordon, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Mucho se ha dicho y mucho se ha criticado que la Guardia Nacional es la patrulla fronteriza de Donald Trump, que México ha construido un muro, el que quería Trump, no en la frontera norte, sino en la frontera sur, con la valla que ha formado la Guardia Nacional, Gordo. Nosotros podemos constatar, al menos de lo que nosotros estamos viendo en nuestros consultorios médicos y psicológicos repartidos por toda la República, que las personas migrantes están siendo mucho más vulnerables que antaño. Sí. Las últimas políticas o cambios de política hacia una mayor criminalización, el efecto de esperar a migrantes o familias migrantes ahora cada vez más, que están saliendo y huyendo de países de Centroamérica con altos niveles de violencia, están siendo bienvenidas, digamos, o recibidas en el sur por soldados portando armas, en lugar de preocuparse primero por la primera necesidad que les hizo llevar a tomar tal drástica decisión. Esto es lo que nosotros estamos denunciando. Nosotros en el informe ustedes verán que lo estamos acompañando de datos estadísticos básicamente sacados de nuestro sistema de información sanitaria, y todo esto tiene un impacto obviamente tanto en la salud mental como en la salud física. Sí. ¿Por qué están saliendo de Centroamérica? ¿Por qué están saliendo de sus países? ¿Qué está pasando en estos países de Centroamérica que les motiva para emprender esta ruta tan complicada, tan difícil? Los índices de violencia son altísimos en esos países donde están saliendo. Estamos hablando de lugares donde el control por parte de grupos delictivos es muy alto, la influencia es muy alta, y las personas muchas veces o han vivido directa o indirectamente o han sido amenazadas de un acto de violencia. Algunas de esas personas incluso las atendemos en nuestro programa especializado para atención a víctimas de tortura o violencia extrema. Esto es para darles una idea del nivel de brutalidad. Nosotros como organización llevamos décadas trabajando en zonas de conflicto. Yo mismo en el pasado, antes de estar aquí en México, he estado en lugares como Irak o la República Democrática del Congo. Y tengo que admitir que estoy muy sorprendido con el nivel de brutalidad que estamos viendo aquí. Cuando una familia que tiene adolescentes, por ejemplo, decide salir de Centroamérica, en muchos casos lo que estamos escuchando es la decisión es tomada porque si no salen, si no se van, el hijo o la hija va a acabar siendo reclutada o metida en el tema de la trata por parte de las maras, ¿no? La violencia que están sufriendo luego cuando cruzan territorio mexicano, que sea en lugares como que ustedes acaban de escribir, en Sonora, o que sea en el sur, en Tenosique, Tabasco, siempre va moldeándose un poco al contexto local, pero el hecho de que las políticas estén destinadas a pintar al migrante como una persona que no tenga derechos está llevando a que dichos grupos se sientan con más libertad de abusar de esas personas. Sí, hace algunos meses se publicaron fotografías muy lamentables de cómo la autoridad migratoria de Estados Unidos estaba separando a familias en la frontera sur del vecino país y cómo estaba separando niños y los estaba prácticamente enjaulando. Estas imágenes también se están replicando en la frontera del sur de nuestro país, ahora de parte de autoridades migratorias mexicanas hacia centroamericanos. Yo no puedo constatar esto en persona. Lo que nosotros estamos viendo que sí están siendo detenidas personas que, el flujo migratorio ha cambiado en general, ¿no? Cuando antes eran principalmente varones viajando solos, ahora desde hace aproximadamente 2 años ha ido cambiando paulatinamente y cada vez más son familias con niños pequeños, con lo cual las personas que están siendo detenidas por las mismas autoridades son las mismas. Lo que nosotros denunciamos es que antes de aplicar este tipo de medidas, lo que deberíamos pensar entre todos y lo que debería estar en el centro de la política migratoria es la razón de por qué. Si una persona está huyendo de un lugar pidiendo auxilio y pidiendo ayuda, se le debe de brindar o escuchar como mínimo
antes de enjaularlas en un centro de detención. Sí, ahora Gordon Finkbeiner, coordinador del proyecto de migrantes de Médicos Sin Fronteras, ¿qué es lo que ocurre cuando pasan por México? Salen de una zona de violencia en sus países de origen, en sus comunidades de origen, y llegan a un país que también los recibe con violencia, no únicamente de las autoridades, sino también del crimen organizado. Aquí, ¿qué les pasa en su trayecto en México para llegar a la frontera? Bien, en cuanto pisan territorio mexicano, muchos grupos delictivos se han ido organizando para extorsionar a este tipo de población. El hecho de que estas personas cada vez más tengan que optar por una ruta clandestina se expone a que tengan que a lo mejor incluso usar este tipo de servicios por parte de grupos que luego los guían. En ambos casos, que viajen con o sin guía, se exponen a una multitud de riesgos. En lo que estamos viendo en la frontera del sur, por ejemplo, particularmente es un alza de actos de violencia sexual, sí, de secuestros masivos, incluyendo unos niveles de violencia aplicadas hacia ellos cada vez más altos, con extorsión bajo trato de tortura o amenazas físicas. Continuando hacia el norte, en el caso de Sonora principalmente lo que se está escuchando mucho son asaltos al tren en la bestia, donde muchas veces van viajando, que se para el tren, suben grupos delictivos a asaltar a las personas, a robar robar las pertenencias, secuestrar a algunas personas, sean jóvenes, adolescentes, por temas de violencia sexual u reclutamiento forzado para tener miembros del grupo para ciertas actividades. Luego la frontera norte, según qué lugares, el lugar de por sí es bastante peligroso, como el caso de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. Es un caso que conocemos muy bien, en el que las personas que están siendo devueltas bajo el programa de Quédate en México, solo en el mes de octubre, las consultas que recibimos las consultas psicológicas que dimos, los usuarios, 3 de cada 4, es decir, el 75% habían sido secuestrados en la semana anterior a efectuar dicha consulta. Sí, sí, Gordon, y es que se están quedando en la frontera norte de nuestro país, en tanto esperan una resolución de las autoridades de Estados Unidos. Ese ha sido el acuerdo, que tienen que pues permanecer en territorio nacional, y estoy viendo las estadísticas que publican en su informe. Casi 40% de los migrantes a su paso por México tuvo un asalto con violencia, casi el 30% tuvo una amenaza o extorsión, e inclusive hay quienes declaran haber presenciado una muerte después de entrar a México, y en un porcentaje importante la muerte por homicidio. Es decir, sus vidas peligran en territorio nacional, en territorio mexicano. Eso es correcto. Las redes de apoyo de una población que está huyendo de su país de origen obviamente no están presentes. Esto es lo que les torna tan vulnerables, ¿no? Saben los grupos delictivos, por ejemplo, u otros que puedan coludir, que una persona que desaparezca aquí enseguida a lo mejor no se le va a ver, o que una persona que se le aplique evidencia, si está en estatus migratorio irregular, probablemente no vaya a denunciarlo bajo miedo de que le ocurran más cosas, ¿no? Sí. Esto se está viendo de manera regular, constante. Nosotros insistimos en que ni siquiera estamos viendo un porcentaje tan alto de la población migrante. Es imposible, claro. Nosotros estamos representando los datos estadísticos solo de la parte que nosotros vemos, pero que es una pequeña muestra de la gran cantidad de gente que está en esta situación atravesando México cada año. Gordon, ¿qué es lo que Médicos Sin Fronteras le propone a México en este tema y en estas problemáticas que están visibilizando? Pues principalmente pedimos que se cambie la política migratoria para empezar por lo que es lo primero. Ver cuál es la necesidad de protección que tiene una persona que esté tomando esa decisión tan drástica de salir de su país de origen, ¿no? de sus zonas en donde han crecido. Primeramente, todo esto en colaboración hay organizaciones internacionales, está la ACNUR ahí, que puede dar este tipo de apoyo para diseñar estas políticas. Segundo, el Quédate en México no debería ni existir como política.
y menos todavía cuando se está devolviendo a lugares en donde casi de manera sistemática un migrante, un deportado o una persona no mexicana bajo el Quédate México sea secuestrada casi sistemáticamente. Esto es simplemente fomentar el modelo de secuestro sin tener en cuenta lo que le está ocurriendo a las personas migrantes, ¿no? Entonces, con estas demandas básicas, creo que hay mucho trabajo. Ahora mismo está claro que el bienestar, o como mínimo el estar protegido, no ser secuestrado, extorsionado, violentado de la población migrante, y independientemente de su estatus migratorio legal, está muy débil, está muy vulnerable. Gordon Finbeiner, ¿dónde podemos encontrar este informe sin salida a la crisis humanitaria de la población migrante y solicitante de asilo atrapada entre Estados Unidos, México y el Triángulo Norte de Centroamérica? Lo pueden encontrar en línea, tanto en la versión en español como en inglés, en nuestra página web, es msf.mx, MSF, las iniciales de Médicos Sin Fronteras. Te agradezco mucho, Gordon. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta pronto. Gordon Finbeiner, coordinador del proyecto Migrantes para Médicos Sin Fronteras, ha estado con nosotros esta mañana aquí en Reporte 100 a través de Stereo 100. Reporte 100.